En la madrugada del 23 de agosto de 1944, mientras las campanas de la liberación resonaban por las calles de Saint-Martin-sur-Loire, Marguerite Beaufort, de 24 años de edad, observó por su ventana cómo una multitud portando antorchas se aproximaba a su puerta. El sonido de las botas sobre el adoquín mojado por la llovizna se mezclaba con los murmullos sedientos de justicia, mientras el olor a queroseno y el frío penetrante de la noche se colaban bajo su puerta marcada con tinta negra. Henri Clement, fotógrafo de 30 años, montó su cámara en la plaza, donde ocurriría el ritual de purificación más brutal que la pequeña ciudad francesa jamás presenciaría. Cabezas rapadas, cuerpos expuestos, humillación convertida en espectáculo mientras los flashes capturaban la vergüenza para la posteridad. Esta es la historia de cómo una comunidad transformó el miedo en castigo y el castigo en cicatriz permanente. Inscríbase agora para descubrir cómo la justicia de la multitud se convirtió en el secreto más oscuro de la Francia liberada. La luz grisácea del amanecer comenzaba a filtrarse entre los pesados cortinajes de la pequeña habitación donde Marguerite Beaufort había pasado su tercera noche sin dormir. Sus dedos, delgados y temblorosos, recorrían una y otra vez el contorno de la carta, que permanecía doblada bajo su almohada desde hacía casi 4 años. El papel, amarillento y desgastado por las innumerables lecturas, contenía las últimas palabras que Pierre, su esposo, había escrito antes de partir al frente en 1940. «Mi querida Marguerite», comenzaba la carta, «cuando recibas esto, estaré en camino hacia un destino incierto. No sé cuánto tiempo estaremos separados, pero quiero que sepas que cada día lejos de ti será una prueba de resistencia. Francia necesita a todos sus hijos ahora. Haz lo que debas para sobrevivir. No juzgaré tus métodos, pues los tiempos que se avecinan exigirán sacrificios que ninguno de nosotros puede imaginar. Te amo más allá de las palabras. Siempre tuyo, Pierre». 3 meses después de escribir estas líneas, Pierre había muerto en las Ardenas, uno de los primeros caídos en una guerra que devoraría a millones. La notificación oficial había llegado con un mensajero del ayuntamiento. Breve, impersonal, definitiva. No hubo cuerpo que enterrar, no hubo funeral apropiado. Solo el vacío que dejó su ausencia y una bandera tricolor doblada que Marguerite guardaba en un cajón, demasiado dolorosa para contemplarla pero imposible de desechar. El silencio que reinaba en la calle principal de Saint-Martin-sur-Loire era engañoso. Marguerite lo sabía mejor que nadie. Durante 4 años de ocupación, había aprendido que los momentos más silenciosos eran precisamente los que precedían a las peores calamidades. Había sobrevivido a la guerra siendo invisible, trabajando como costurera en su pequeño taller, confeccionando uniformes para oficiales alemanes durante el día y reparando ropa para sus vecinos por las noches. No era colaboración. Se repetía cada mañana frente al espejo mientras cepillaba su cabello castaño. Era supervivencia. Su rostro, reflejado en el espejo agrietado que había pertenecido a su madre, mostraba los estragos de estos años. A sus 24 años, líneas finas comenzaban a marcarse alrededor de sus ojos, testigos silenciosos de noches sin sueño y días de constante vigilancia. Sus mejillas, antes rosadas y llenas, se habían hundido ligeramente, consecuencia de años de raciones insuficientes. Solo sus ojos permanecían iguales, de un verde intenso que Pierre solía comparar con los viñedos en primavera, brillantes y vivos, a pesar del cansancio que los rodeaba. Se vistió metódicamente. Primero la ropa interior desgastada pero impecablemente limpia, luego la blusa de algodón remendada varias veces por sus propias manos expertas, finalmente la falda gris que había adaptado de un vestido antiguo. La ropa nueva era un lujo que pocos podían permitirse después de 4 años de ocupación. El acto de vestirse era, como todo lo demás en su vida, un ejercicio de adaptación y aprovechamiento. Saint-Martin-sur-Loire, un pueblo de apenas 3.000 habitantes ubicado a 80 kilómetros al sur de París, había soportado la ocupación alemana con la misma mezcla de resistencia silenciosa y adaptación pragmática que caracterizaba a cientos de poblaciones similares a través de Francia. Anidado entre suaves colinas cubiertas de viñedos y atravesado por el río Loire, el pueblo había sido en tiempos de paz un lugar tranquilo dedicado principalmente a la producción de vino y queso. La guerra había transformado su pacífico ritmo en una tensión constante, marcada por el sonido de botas alemanas sobre el empedrado centenario y el ondear de banderas con la esvástica en edificios que durante siglos habían conocido solo el tricolor francés. Algunos habían elegido luchar activamente en la resistencia. Otros habían optado por colaborar abiertamente con los invasores, pero la mayoría, como Marguerite, había transitado por una línea gris, intentando sobrevivir un día a la vez sin perder completamente su humanidad.
Esta zona ambigua entre resistencia y colaboración era donde la mayoría de los franceses habían construido sus vidas durante la ocupación. Pequeñas rebeldías diarias mezcladas con necesarias concesiones, ideales patrióticos equilibrados contra la cruda realidad del hambre y el miedo. Marguerite había comenzado cada mañana de los últimos 4 años de la misma manera, despertando antes del alba, preparando un sucedáneo de café con bellotas tostadas. El verdadero café hacía mucho que se había convertido en un lujo reservado para oficiales alemanes y colaboradores de alto rango, comiendo una rebanada de pan negro y caminando las 3 cuadras que separaban su modesto apartamento del taller de costura. En el camino, intercambiaba saludos medidos con vecinos, sonrisas tensas que comunicaban un mensaje simple. Seguimos aquí, seguimos resistiendo a nuestra manera. Este día, sin embargo, sería diferente. Lo había sentido desde que abrió los ojos, un presentimiento inquietante que se asentaba en la boca de su estómago como una piedra fría. Algo en la calidad del silencio, en la tensión que vibraba en el aire matutino, le advertía que el pueblo estaba al borde de un cambio fundamental. Las noticias de la aproximación de las tropas aliadas habían llegado días atrás, primero como rumores susurrados en esquinas y sótanos, luego confirmadas por la repentina actividad en la guarnición alemana. Los soldados que durante años habían patrullado con arrogante confianza ahora se movían con urgencia nerviosa, quemando documentos, cargando vehículos, preparándose para una retirada que todos sabían inevitable. La liberación, ese sueño largamente acariciado, estaba finalmente al alcance. Pero con ella venía una pregunta que Marguerite apenas se atrevía a formular. ¿Qué sucedería cuando los oprimidos se convirtieran repentinamente en jueces de sus opresores y de aquellos percibidos como sus cómplices? Lo que Marguerite no sabía aquella mañana, mientras se preparaba para abrir su taller, era que su nombre había sido inscrito durante la noche en una lista que el Comité de Liberación Local había elaborado meticulosamente durante meses en anticipación a la llegada de las tropas aliadas. Una lista de mujeres acusadas de colaboración horizontal con el enemigo. La expresión collaboration horizontal había surgido como un eufemismo cruel para referirse a las relaciones íntimas entre mujeres francesas y soldados alemanes. A medida que la ocupación se prolongaba, este término había adquirido una carga de desprecio particular, simbolizando no solo una supuesta traición al cuerpo nacional, sino una contaminación moral que, según la mentalidad de la época, requería una purificación pública y violenta. La lista había sido compilada por Marcel Dufour, un maestro de escuela de 58 años, que durante la ocupación había organizado una célula de la resistencia en Saint-Martin. Dufour era un hombre delgado, de rostro anguloso y mirada severa, que había perdido a su hijo mayor en Dunkerque y a su esposa durante un bombardeo en 1942. Estas pérdidas habían transformado su anterior dedicación pedagógica en un fervor patriótico que bordeaba el fanatismo. Para él, Francia no solo estaba ocupada físicamente por los alemanes, sino moralmente contaminada por años de sumisión y compromiso. La liberación, creía firmemente, debía comenzar con una limpieza ejemplar. Durante meses, Dufour había recopilado nombres, testimonios y evidencias contra mujeres sospechosas de mantener relaciones con alemanes. Sus fuentes eran tan diversas como cuestionables: vecinos celosos, antiguos pretendientes rechazados, competidores comerciales y, ocasionalmente, observaciones personales realizadas durante patrullas nocturnas. La lista, originalmente escrita en un pequeño cuaderno que llevaba siempre consigo, había sido transferida la noche anterior a un documento oficial con el sello improvisado del Comité de Liberación de Saint-Martin-sur-Loire, un cuerpo que existía más en la imaginación de Dufour que en cualquier estructura organizativa real. El nombre de Marguerite Beaufort aparecía en cuarto lugar, después de Louise Martin, la panadera viuda, y las hermanas Petit, jóvenes huérfanas que habían trabajado como limpiadoras en la comandancia alemana. Junto a cada nombre, Dufour había anotado meticulosamente evidencias, fechas aproximadas, nombres de testigos potenciales, detalles específicos que consideraba incriminatorios. Al lado del nombre de Marguerite, la anotación era concisa pero devastadora. Recibía regularmente al capitán K. Müller en su domicilio después del toque de queda. Relación continuada durante aproximadamente 2 años. Múltiples testigos, incluyendo vecinos del edificio y transeúntes ocasionales. La evidencia contra Marguerite consistía principalmente en observaciones fragmentarias y suposiciones maliciosas. Vecinos que habían visto al capitán Müller entrar en el edificio donde ella vivía y trabajaba. Comentarios sobre raciones aparentemente mejoradas durante periodos de escasez general. El hecho de que, a diferencia de muchas otras mujeres jóvenes, Marguerite nunca había sido molestada por soldados alemanes en las calles. Todos estos detalles,
filtrados a través del lente de la sospecha y el resentimiento, se habían cristalizado en una certeza en la mente de Dufour y sus colaboradores. Marguerite Beaufort había vendido su cuerpo y, por extensión, su patria al enemigo. La verdad, como suele ocurrir en tiempos de conflicto, era infinitamente más compleja y peligrosa. Karl Müller, capitán de la Wehrmacht, asignado a Saint-Martin en 1941, no era el típico oficial de ocupación que imaginaban los miembros del comité. Nacido en Múnich, en una familia de académicos liberales, Müller había sido profesor de literatura francesa en la Universidad de Heidelberg antes de la guerra. Su especialidad era la poesía simbolista, particularmente Baudelaire y Rimbaud, poetas cuyas obras habían sido parcialmente prohibidas por el régimen nazi por decadentes y contrarias al espíritu germánico. Reclutado en 1939, Müller había utilizado su perfecto dominio del francés para asegurarse una posición administrativa en territorio ocupado, evitando así el frente oriental donde tantos de sus compatriotas encontraban la muerte. Desde el principio, Müller había reconocido en la ocupación una oportunidad única para actuar contra un régimen que despreciaba. Demasiado pragmático para las grandes gestas heroicas, había optado por un sabotaje discreto. Alertar a familias judías antes de redadas programadas, perder, ocasionalmente, documentos comprometedores, retrasar la implementación de órdenes particularmente brutales. Pequeños actos de rebeldía que, acumulados, habían salvado docenas de vidas en la región. Su encuentro con Marguerite había sido fortuito. En octubre de 1941, necesitando ajustes para su uniforme, Müller había entrado en el taller de costura que la joven viuda había abierto tras la requisa alemana. Algo en la dignidad silenciosa con la que ella había tomado sus medidas, evitando contacto visual pero manteniendo una profesionalidad impecable, le había intrigado. Regresó una semana después para recoger el uniforme, encontrándolo perfectamente ajustado. La breve conversación que siguió, centrada inicialmente en detalles técnicos de la costura, había revelado en Marguerite un conocimiento literario que sorprendió a Müller. Ella había mencionado casualmente un verso de Verlaine que resonaba con una anotación que él llevaba en su libreta personal. Este descubrimiento mutuo de una humanidad compartida más allá de las líneas de ocupación había sido el comienzo. Müller comenzó a visitar el taller regularmente, primero con pretextos relacionados con uniformes y reparaciones, luego más abiertamente para conversaciones sobre literatura y arte. Estas visitas, observadas y malinterpretadas por vecinos vigilantes, habían sembrado las primeras semillas de sospecha contra Marguerite. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber sin poner vidas en peligro, era que estos encuentros se habían transformado gradualmente en algo más significativo que una relación personal. Müller, reconociendo en Marguerite una inteligencia aguda y un valor discreto, había comenzado a compartir información. Fechas de redadas planeadas, nombres de colaboradores franceses particularmente celosos, ocasionalmente documentos que accidentalmente dejaba a la vista mientras ella servía el sucedáneo de té que habían tomado por costumbre compartir. Marguerite, por su parte, había establecido contacto con Henri Clement, un fotógrafo local secretamente vinculado a una célula de resistencia. La información proporcionada por Müller, filtrada a través de Marguerite y transmitida por Henri, había permitido a la resistencia local anticipar movimientos alemanes, salvar personas marcadas para deportación y ocasionalmente sabotear operaciones menores sin despertar sospechas sobre la fuente de las filtraciones. Este delicado equilibrio de confianza, traición y patriotismo subterráneo era el secreto que Marguerite guardaba mientras abría su taller aquella mañana de agosto. Un secreto que no podía revelar ni siquiera para salvar su propia reputación, pues hacerlo pondría en peligro no solo su vida, sino las de docenas de personas que dependían de la red de información que ella ayudaba a mantener. La campanilla de la puerta sonó cerca del mediodía. Marguerite levantó la vista de la máquina de coser, esperando ver a un cliente, pero en su lugar se encontró con el rostro preocupado de Claudette Mercier, una viuda de 40 años que vivía en el apartamento encima del suyo. Claudette era una mujer robusta, de manos callosas por años de trabajar como lavandera, con un rostro que había conocido más penas que alegrías, pero que conservaba una dignidad estoica. Había perdido a su marido antes de la guerra, en un accidente en la fábrica donde trabajaba, y había criado sola a 2 hijos que ahora servían en fuerzas francesas en el extranjero. «Tienes que irte ahora», susurró Claudette, cerrando la puerta tras de sí y bajando las cortinas del escaparate. «Están reuniendo a las mujeres en el ayuntamiento. Ya se llevaron a Luis de la panadería y a las hermanas Petit». El corazón de Marguerite dio un vuelco, pero su rostro permaneció impasible, una máscara de calma perfeccionada durante años de ocupación. «¿De qué hablas?», preguntó, aunque un nudo de terror ya comenzaba a formarse en su estómago.
Colaboradoras, respondió Claudette, escupiendo la palabra como si fuera veneno. Sus ojos, normalmente amables, brillaban ahora con una mezcla de miedo y urgencia. Mujeres que durmieron con alemanes. Tu nombre está en la lista, Marguerite. Todo el pueblo lo sabe. La sangre abandonó el rostro de Marguerite. Sus manos, siempre firmes, incluso cuando trabajaba en los bordados más delicados, comenzaron a temblar ligeramente. Eso es absurdo. Yo nunca. No importa lo que hiciste o no hiciste, interrumpió Claudette, inclinándose sobre la mesa de corte, su voz apenas audible. Importa lo que creen, y después de 4 años de hambre y miedo, necesitan culpables. Alguien debe pagar, y las mujeres siempre son el objetivo más fácil. Marguerite dejó que las palabras se asentaran, comprendiendo su terrible verdad. Durante la ocupación, las líneas entre resistencia, colaboración y simple supervivencia se habían difuminado hasta volverse casi indistinguibles. Ahora, con la libertad al alcance de la mano, esas distinciones estaban siendo redibujadas con trazo grueso y brutal, sin espacio para matices o explicaciones. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Dufour, confirmó Claudette, ha formado un comité de liberación. Tiene una lista con 23 nombres. Mujeres que, según él, traicionaron a Francia en sus dormitorios. Marguerite conocía a Marcel Dufour. Había sido maestro de escuela antes de la guerra, un hombre respetado por su dedicación a la educación y sus firmes principios republicanos. Su transformación en un vengador implacable no la sorprendía tanto como la entristecía. El odio, había aprendido, rara vez seleccionaba a sus víctimas con discernimiento. El sonido de botas sobre el pavimento interrumpió la conversación. Por la ventana, Marguerite vislumbró a 4 hombres avanzando hacia su tienda. Reconoció a Marcel Dufour encabezando el grupo, su rostro enjuto contraído en una expresión de justicia implacable. Junto a él caminaban Gerard Lombard, el carnicero cuya tienda había proporcionado carne a oficiales alemanes durante toda la ocupación. Paul Rousseau, un mecánico que había reparado vehículos militares alemanes, y Antoine Moreau, un empleado municipal que había trabajado sin protesta para la administración ocupante. La ironía de que estos hombres, cuya colaboración había sido profesional y pública, vinieran a arrestarla por supuesta colaboración íntima, no escapó a Marguerite. «Sal por la puerta trasera», urgió Claudette, empujándola hacia el almacén. «Mi primo tiene una granja a 5 kilómetros. Puedes esconderte allí hasta que pase todo esto». Marguerite consideró la oferta por un momento. La huida era tentadora. Sabía lo que sucedía a mujeres acusadas de colaboración horizontal en pueblos recientemente liberados. Había escuchado susurros sobre cabezas rapadas, cuerpos desnudados, esvásticas pintadas en frentes y pechos, desfiles humillantes ante multitudes sedientas de venganza. La perspectiva de tal degradación hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Pero también sabía que huir equivaldría a una confesión de culpabilidad. Peor aún, abandonaría la red de resistencia que dependía de su posición. Su taller no era solo un negocio, era un punto de contacto, un lugar donde mensajes codificados cambiaban de manos bajo la apariencia de patrones de costura, donde ocasionalmente resistentes heridos encontraban refugio temporal en el sótano, donde se falsificaban documentos que salvaban vidas. Huir significaría abandonar todo esto en un momento crítico, cuando la ocupación se desmoronaba y la información podía salvar más vidas que nunca. Si huyo, confirmaré su acusación. No he hecho nada malo. La calma en su voz contrastaba con el tumulto de sus pensamientos. Claudette la miró con una mezcla de admiración y desesperación. No entiendes, no es un juicio lo que te espera, es un espectáculo. Los golpes en la puerta resonaron con violencia, haciendo temblar los cristales del escaparate. «Marguerite Beaufort, abre en nombre del Comité de Liberación». Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Marguerite se dirigió hacia la entrada. Antes de abrir, miró a Claudette. «Si algo me sucede, hay un compartimento bajo el probador. Asegúrate de que Henri Clement reciba lo que está allí». Claudette asintió, comprendiendo la gravedad de lo que le pedían. No necesitaba saber exactamente qué contenía el compartimento para entender su importancia. En tiempos de ocupación, los secretos eran a menudo la única moneda de valor real. Cuando la puerta se abrió, 4 hombres irrumpieron en el local como una marea, ocupando el espacio con su presencia amenazante. Marcel Dufour, con su 1,80 m de altura y su distintivo bigote canoso, dominaba naturalmente el grupo. Sus ojos, hundidos en órbitas oscuras por años de insomnio conspirativo, escanearon rápidamente el taller, evaluando cada detalle como si buscara evidencia adicional para su ya decidida conclusión. «Marguerite Beaufort»,
comenzó Dufour con tono ceremonioso, sacando de su bolsillo un papel doblado que desplegó con la solemnidad de un juez leyendo una sentencia capital. En nombre del pueblo libre de Saint-Martin-sur-Loire, quedas detenida por traición a Francia, debido a tu colaboración íntima con el enemigo. Eso es falso, respondió Marguerite, manteniendo la voz firme. Nunca he traicionado a mi país. Una sonrisa despectiva apareció en el rostro de Lombard, el carnicero. Era un hombre corpulento, con manos enormes manchadas por años de manejo de carne y sangre, manos que ahora se cerraban y abrían como si ansiaran sujetar algo, o a alguien. Te vimos, puta. Todos te vimos recibir al capitán alemán noche tras noche mientras nuestros hombres morían. Marguerite mantuvo la mirada fija en Dufour, ignorando deliberadamente a Lombard. Sabía que responder directamente a su vulgaridad solo alimentaría su agresividad. Mi taller estaba requisado. Hacía uniformes bajo órdenes. El capitán venía a supervisar el trabajo, explicó Marguerite, consciente de que la verdad completa permanecería oculta. Como tu carnicería estaba requisada, Lombard. Como tu taller mecánico, Rousseau. Como tu oficina, Moreau. Los tres hombres mencionados intercambiaron miradas incómodas. Cada uno de ellos había hecho su propia paz con la ocupación, encontrando formas de prosperar o al menos sobrevivir bajo dominio alemán. La diferencia, desde luego, era que ninguno había sido acusado de llevar esa colaboración a la intimidad de un dormitorio. Ahórrate las excusas para el comité, espetó Dufour, doblando nuevamente el papel y guardándolo en su bolsillo. Vendrás con nosotros ahora. Se te dará oportunidad de defenderte formalmente. Era una mentira transparente y todos los presentes lo sabían. No habría defensa formal, no habría proceso legal, solo el juicio sumario de una comunidad buscando purgar su propia vergüenza a través del castigo ejemplar de chivos expiatorios convenientes. Cuando la sujetaron por los brazos, Marguerite no opuso resistencia. Sabía que cualquier muestra de rebeldía sería interpretada como culpabilidad y solo serviría para intensificar el castigo que le esperaba. Su mirada se cruzó brevemente con la de Claudette, que permanecía petrificada junto al mostrador. En sus ojos brillaban lágrimas no derramadas, una compasión silenciosa que Marguerite atesoró como último gesto de humanidad antes de enfrentar lo que vendría. La llevaron por la calle principal, expuesta a la vista de todo el pueblo. Algunas personas salieron a sus puertas para observar el espectáculo. Viejos vecinos con quienes había intercambiado saludos durante años ahora la miraban con desprecio o curiosidad morbosa. Madres cubrían los ojos de niños pequeños como si la simple visión de una supuesta colaboradora pudiera contaminarlos. Otras cerraban sus contraventanas, no queriendo ser testigos de lo que estaba por venir, quizás por vergüenza, quizás por miedo a que mañana fueran ellos los expuestos. Niños corrían paralelos a la comitiva, gritando insultos aprendidos de los adultos. ¡Puta de los boches! ¡Traidora! Sus voces agudas llevaban una crueldad particularmente dolorosa, la inocencia pervertida por el odio adulto. En el camino hacia el ayuntamiento, pasaron frente al estudio fotográfico de Henri Clement. El edificio, una estrecha construcción de piedra con un amplio escaparate donde normalmente se exhibían retratos de familias locales, parecía desierto. Marguerite buscó la mirada de Henri a través del cristal, pero las ventanas estaban vacías, las cortinas parcialmente cerradas. ¿Dónde estaba? ¿Sabía lo que estaba ocurriendo? ¿Estaba documentando estas purificaciones en otras partes del pueblo? Mientras la arrastraban, notó algo extraño en el ambiente, un silencio anormal para un día de supuesta liberación. No había música, ni banderas ondeando, ni celebraciones, solo una tensión palpable como si el pueblo entero contuviera la respiración, anticipando el ritual de purificación que convertiría el miedo colectivo en violencia santificada. La guerra no había terminado, comprendió Marguerite, simplemente había cambiado de forma. Los uniformes y las insignias eran diferentes, pero la lógica de ocupante y ocupado, de pureza e impureza, de nosotros contra ellos, persistía. La violencia había encontrado nuevos canales, nuevas víctimas, pero seguía siendo la misma violencia. El ayuntamiento de Saint-Martin-sur-Loire era una imponente estructura del siglo XVIII, con columnas neoclásicas y amplias escaleras de piedra que conducían a puertas de roble tallado. Durante 4 años, la bandera con la esvástica había ondeado sobre su entrada. Ahora, un improvisado tricolor francés la reemplazaba, cosido apresuradamente con retazos de tela por mujeres del pueblo. El símbolo había cambiado, pero el edificio seguía representando autoridad, poder, la capacidad de dictar destinos con sellos oficiales y proclamaciones solemnes. En el vestíbulo, Marguerite fue separada de sus captores y conducida por 2 mujeres mayores a una pequeña sala lateral. Estas mujeres, que en tiempos normales podrían haber sido abuelas afectuosas repartiendo caramelos a nietos, ahora llevaban a cabo su tarea con una frialdad profesional,
que resultaba más perturbadora que cualquier crueldad manifiesta. «Desvístete», ordenó la mayor, una mujer de unos 60 años con cabello gris recogido en un moño severo y manos deformadas por la artritis. Marguerite la miró fijamente, reconociéndola como Madame Bertrand, la esposa del farmacéutico. Una mujer que había vendido medicamentos a alemanes y franceses por igual durante toda la ocupación, aumentando discretamente los precios según avanzaba la escasez, acumulando una pequeña fortuna mientras otros apenas sobrevivían. «¿Por qué?», preguntó Marguerite, no por desafío, sino por necesidad de comprender exactamente qué forma tomaría su humillación. «Para asegurarnos de que no llevas nada peligroso, y para prepararte». La respuesta fue dada sin emoción, como si explicara un procedimiento médico rutinario. «¿Prepararme para qué?». «Para tu confesión». La segunda mujer, algo más joven, pero igualmente impasible, colocó sobre una mesa un conjunto de ropas, un vestido gris simple, sin forma ni estilo, casi como un saco, y unas alpargatas desgastadas. Comprendiendo que la resistencia solo empeoraría su situación, Marguerite comenzó a desvestirse lentamente. El acto, realizado bajo las miradas evaluadoras de las dos mujeres, constituyó la primera etapa de su humillación pública, un despojamiento no solo de ropa, sino de dignidad. Mientras se quitaba cada prenda, sentía cómo partes de su identidad eran igualmente removidas. La costurera respetada, la viuda digna, la resistente secreta. Quedaba solo el cuerpo, vulnerable y expuesto, un lienzo en blanco sobre el cual el pueblo proyectaría sus miedos, sus vergüenzas, su necesidad de purificación. «Date la vuelta», ordenó Madame Bertrand cuando Marguerite quedó completamente desnuda. Obedeció, sintiendo cómo las miradas recorrían su cuerpo, buscando quién sabe qué señales de su supuesta traición. Esperaban encontrar marcas de pasión alemana en su piel, cicatrices que evidenciaran algún tipo de perversión extranjera. La absurdidad de la situación habría sido cómica si no fuera tan profundamente aterradora. «¿Puedes vestirte con esto?», dijo finalmente la mujer más joven, señalando las ropas dispuestas. «Sin ropa interior». El vestido gris era áspero contra su piel, diseñado no para cubrir, sino para humillar. Demasiado grande en algunas partes, demasiado ajustado en otras. Creaba una silueta deliberadamente poco favorecedora. Las alpargatas, igualmente incómodas, completaban la imagen de una prisionera, de alguien marcada para el escarnio público. Una vez preparada, Marguerite fue conducida al gran salón del ayuntamiento. El espacio, normalmente utilizado para ceremonias civiles y reuniones municipales, había sido transformado en un tribunal improvisado. Una larga mesa ocupaba el centro, tras la cual se sentaban los miembros del Comité de Liberación, 12 hombres cuyas expresiones oscilaban entre la solemnidad judicial y una apenas disimulada anticipación. A un lado, apiñadas y custodiadas por hombres con brazaletes tricolores, se encontraban 9 mujeres. Algunas lloraban silenciosamente, los hombros sacudidos por sollozos que intentaban contener. Otras mantenían la mirada fija en el suelo, como si al no ver lo que sucedía pudieran de algún modo escapar de ello. Una, la más joven, temblaba incontrolablemente, sus brazos cruzados sobre el pecho en un intento inútil de protegerse de miradas invasivas. Marguerite fue empujada hacia el grupo. Reconoció entre ellas a Louise Martin, la panadera viuda cuyo único crimen había sido vender pan a los alemanes, las hermanas Petit, Solange y Marie, que habían trabajado como limpiadoras en la comandancia, Simone Duval, una maestra de escuela que había continuado enseñando bajo el currículum impuesto por los ocupantes, y, sorprendentemente, Elise Fournier, esposa de uno de los miembros del comité, cuya belleza había atraído demasiadas miradas alemanas para el gusto del pueblo. El salón estaba lleno. Aproximadamente 100 personas se habían reunido para presenciar la justicia en acción. Hombres mayoritariamente, pero también mujeres cuya virtud estaba más allá de toda sospecha debido a su edad o apariencia. Rostros familiares que ahora parecían extraños, distorsionados por una mezcla de rabia, satisfacción y esa extraña excitación que produce el espectáculo del sufrimiento ajeno. Marcel Dufour se puso de pie. El silencio descendió inmediatamente sobre la sala, espeso y expectante. «Ciudadanas de Saint-Martin», comenzó, dirigiéndose a las acusadas. Su voz, educada por décadas de instrucción escolar, resonaba con autoridad natural. «Francia ha sufrido bajo la bota nazi durante 4 años. Mientras nuestros hombres eran asesinados, encarcelados o deportados, ustedes encontraron confort y privilegio en brazos del enemigo». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Dufour dejó que creciera momentáneamente antes de levantar una mano para restablecer el silencio. «El comité ha reunido testimonios y evidencias que confirman su traición», continuó. «Como medida de clemencia,
se les ofrece la oportunidad de confesar públicamente y aceptar el castigo correspondiente. Aquellas que se nieguen a reconocer su culpa enfrentarán consecuencias más severas, posiblemente incluida la deportación a campos de internamiento para colaboracionistas. La amenaza era clara: confesar y someterse a la humillación pública, o enfrentar un destino potencialmente peor a manos de autoridades superiores. Era una estrategia calculada para asegurar la participación de las víctimas en su propia degradación, una perversión de la voluntad que quizás constituía la forma más profunda de violencia. Louise Martin fue la primera en quebrarse. De unos 50 años, con el cuerpo robusto de quien ha pasado la vida amasando pan, Louise era conocida en el pueblo por su generosidad antes de la guerra, ofreciendo a menudo panes a familias necesitadas. Durante la ocupación, su panadería había servido tanto a franceses como a alemanes, siguiendo las regulaciones impuestas que prohibían discriminar a las tropas de ocupación. «Lo confieso», dijo entre sollozos. «Dejé que el sargento Müller se quedara en mi casa. Mi hijo necesitaba medicinas. Él las consiguió». Su confesión, arrancada por el miedo más que por cualquier sentido de culpabilidad real, pareció satisfacer momentáneamente a la multitud. Dufour asintió gravemente, como si la admisión confirmara todo lo que había sospechado. Las hermanas Petit siguieron. Primero Solange, la mayor, luego Marie, repitiendo casi exactamente las mismas palabras, como si hubieran ensayado su sumisión. Limpiábamos en la comandancia, hablábamos con soldados. A veces aceptábamos regalos, lo sentimos. Una a una, las mujeres comenzaron a confesar, algunas inventando detalles para satisfacer a la multitud, otras simplemente asintiendo cuando se les presentaban acusaciones específicas. El miedo hacía el trabajo que ningún interrogatorio podría lograr, extrayendo admisiones de culpabilidad de gargantas constreñidas por el terror. Cuando llegó el turno de Marguerite, se mantuvo en silencio. Sus ojos, que habían observado cuidadosamente el procedimiento, ahora se fijaban directamente en Dufour, sin desafío, pero también sin sumisión. «Marguerite Beaufort», dijo Dufour, consultando una hoja de papel, «se te acusa de mantener relaciones íntimas con el capitán Karl Müller durante un periodo de al menos 2 años. Se te vio en su compañía en tu domicilio después del toque de queda en múltiples ocasiones. Recibiste raciones especiales y protección a cambio de tus servicios. ¿Cómo te declaras?» El silencio en la sala se intensificó. La negativa de Marguerite a confesar inmediatamente, como habían hecho las demás, creaba una tensión casi palpable. La multitud se inclinaba ligeramente hacia adelante, ansiosa por su respuesta, anticipando quizás un espectáculo más dramático. Marguerite levantó la vista y miró directamente a los ojos de cada miembro del comité antes de hablar. En ese momento, tomó una decisión. Podía inventar una confesión, como habían hecho otras, sometiéndose a la humillación para evitar consecuencias peores. O podía mantener su dignidad y verdad, aunque le costara mucho más. «Me declaro patriota francesa. No tengo más que decir». Un murmullo de indignación recorrió la sala. No era la respuesta que esperaban. No era la sumisión que deseaban. Era, en su simplicidad desafiante, un rechazo a participar en la narrativa que habían construido, y por lo tanto, una amenaza para todo el espectáculo de purificación. Dufour golpeó la mesa con la palma de su mano para restablecer el orden. Su rostro, normalmente pálido, había adquirido un tinte rojizo. La resistencia de Marguerite claramente lo irritaba, tal vez porque desafiaba su autoridad recién adquirida, tal vez porque introducía una grieta en la fachada de justicia que intentaba mantener. «Tu obstinación solo confirma tu culpabilidad», declaró, su voz subiendo ligeramente de tono. «El comité te encuentra culpable de colaboración horizontal con el enemigo. Recibirás el castigo correspondiente junto con las demás traidoras». En ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par, golpeando contra las paredes con un estruendo que hizo que todos los presentes giraran bruscamente. Henri Clement entró apresuradamente, su cámara Leica colgada al cuello y un maletín de cuero aferrado con fuerza en su mano derecha. Su apariencia era desaliñada, como si hubiera corrido para llegar allí. El cabello oscuro despeinado, la camisa parcialmente desfajada, gotas de sudor perlando su frente. «Solicito dirigirme al comité», anunció, avanzando hasta quedar frente a la mesa. Su voz, normalmente suave y comedida, resonaba ahora con una autoridad que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. Henri Clement, a sus 30 años, era una figura conocida pero algo enigmática en Saint-Martin. Soltero, dedicado casi exclusivamente a su oficio de fotógrafo, Henri había documentado la vida del pueblo durante años: bodas, bautizos, graduaciones, los rituales cotidianos de una comunidad que ahora parecían pertenecer a una época remota. Durante la ocupación, había continuado su trabajo,
fotografiando tanto a civiles como a militares alemanes que deseaban enviar retratos a sus familias en el Reich. Esta posición ambigua, ni claramente resistente ni colaboracionista, le había proporcionado una movilidad y acceso que pocos otros disfrutaban. Lo que la mayoría desconocía era que bajo el suelo de su estudio, Henry mantenía un laboratorio secreto donde revelaba un tipo muy diferente de fotografías, documentos alemanes, posiciones defensivas, rostros de colaboradores prominentes, evidencia visual que ocasionalmente encontraba su camino hacia las manos de la resistencia organizada más allá de Saint-Martin. Dufour frunció el ceño ante la interrupción. Estamos en medio de un procedimiento, Clement. Tu función es documentar, no interrumpir. Era cierto que Henry había sido designado fotógrafo oficial del Comité de Liberación, encargado de registrar para la posteridad los actos de justicia popular que se desarrollarían. Su presencia había sido requerida específicamente para las ceremonias de purificación, planeadas para más tarde ese día. Que ahora interrumpiera el proceso preliminar constituía una anomalía que claramente irritaba a Dufour. Lo que tengo que decir afecta directamente a estos procedimientos, insistió Henry. Específicamente respecto a Marguerite Beaufort. Un silencio expectante descendió sobre la sala. Marguerite contuvo la respiración, insegura de si Henry estaba a punto de salvarla o de hundir definitivamente cualquier posibilidad de salvación. Después de todo, ¿qué podría decir que tuviera peso suficiente para contrarrestar la determinación del comité y la sed de venganza de la multitud? Marguerite Beaufort no es una colaboradora, declaró Henry con voz firme, sin vacilación ni duda. Es una resistente que ha operado bajo mi coordinación desde 1941. Las exclamaciones de sorpresa resonaron en el salón como una ola repentina, mezcladas con expresiones de escepticismo y confusión. Dufour se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira o la vergüenza, quizás ambas. ¿Tienes pruebas de esta afirmación, Clement? Porque lo que sugieres es extremadamente grave. Estarías acusando a testigos respetables de falso testimonio. Henry abrió su maletín con movimientos deliberados, extrayendo un sobre manila sellado con el símbolo de la Cruz de Lorena, emblema de la Francia libre del general de Gaulle. El simple acto de mostrar este símbolo, hasta hace poco prohibido bajo pena de muerte, creó una reverencia inmediata en la sala. Era como si de repente el espíritu mismo de la resistencia hubiera entrado en el ayuntamiento, desplazando la atmósfera de tribunal popular con algo más solemne y oficial. Tengo documentación firmada por el comandante regional de la resistencia, confirmando el papel de Marguerite como enlace y su participación en varias operaciones, incluyendo el rescate de 3 pilotos aliados en enero de este año. Dufour tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo y examinar su contenido, su expresión pasó de la incredulidad a la consternación. Los documentos, redactados en papel oficial con sellos y firmas que parecían auténticos, detallaban operaciones específicas en las que Marguerite había participado. Fechas, nombres en clave, resultados. Para cualquiera familiarizado con el funcionamiento de la resistencia, la autenticidad de los documentos era difícil de cuestionar. Esto parece auténtico, murmuró, pasando los documentos a los demás miembros del comité. Lo es, confirmó Henry. Marguerite utilizó su posición como costurera de uniformes alemanes para recopilar información vital. El capitán Müller, lejos de ser su amante, era nuestra fuente dentro del comando alemán, un disidente que pagó con su vida cuando fue descubierto el mes pasado. Fue ejecutado en Rennes por traición. La revelación cayó como una bomba en la sala. La narrativa cuidadosamente construida por el comité, la de mujeres traidoras buscando privilegios en brazos del enemigo, se desmoronaba ante esta nueva historia de patriotismo secreto y sacrificio. Marguerite mantuvo la compostura, aunque por dentro una mezcla de alivio y dolor la invadía. Karl había muerto sin que ella lo supiera. Su sacrificio, como el de tantos otros, quedaría mayormente anónimo en los libros de historia. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Dufour, dirigiéndose ahora a Marguerite con un tono completamente diferente, casi respetuoso. Porque una resistente no revela su condición, incluso cuando es acusada injustamente, respondió ella con simplicidad. Hay operaciones en curso, vidas que aún dependen del secreto. La respuesta pareció impresionar genuinamente a Dufour. Aquí estaba la esencia del verdadero espíritu de resistencia que tanto admiraba. Sacrificio silencioso, deber por encima del interés personal, patriotismo auténtico sin necesidad de exhibición pública. Dufour parecía desmoronarse bajo el peso de su error. El comité debe reconsiderar este caso particular. No solo este caso, intervino Henry, su voz adquiriendo un filo acusatorio. Todo este proceso es una farsa de justicia. Mientras perseguimos a mujeres basándonos en rumores y venganza, verdaderos colaboradores como Lombard,
que vendió carne en el mercado negro a oficiales alemanes a precios exorbitantes, mientras sus compatriotas pasaban hambre. O Rousseau, que reparó vehículos de la Wehrmacht cobrando tarifas infladas, se sientan en el comité juzgando a otros. Henry señaló directamente a varios miembros del comité mientras hablaba. Moreau mantuvo registros para la administración de ocupación. Pelletier denunció a 3 familias judías que fueron deportadas. Bonnet vendió su producción vinícola completa directamente a oficiales alemanes, mientras declaraba cosechas fallidas para evitar requisiciones que habrían alimentado a sus compatriotas. El caos se desató en la sala. Acusaciones y contraacusaciones volaban de un lado a otro, años de resentimientos y sospechas reprimidas, estallando repentinamente en una confusión de gritos y movimientos agitados. Algunos miembros del comité abandonaron apresuradamente sus asientos, conscientes quizás de que su propia conducta durante la ocupación no soportaría un escrutinio detallado. Otros exigían orden a gritos, intentando mantener la apariencia de autoridad mientras el edificio entero de justicia popular que habían construido comenzaba a desmoronarse. Las mujeres acusadas permanecían olvidadas en su rincón, testigos de cómo la frágil estructura de legitimidad postocupación revelaba sus contradicciones internas. Algunas intercambiaban miradas cautelosamente esperanzadas, preguntándose si este giro inesperado de los acontecimientos significaba un respiro en la humillación que les esperaba. Aprovechando la confusión, Henry se acercó a Marguerite. «Tenemos que salir de aquí», murmuró, tomándola del brazo. «La situación puede volverse violenta. Hay elementos que no renunciarán fácilmente a su momento de venganza». La condujo hacia una puerta lateral, abriéndose paso entre la multitud agitada. Nadie intentó detenerlos. La atención estaba centrada ahora en los miembros del comité y las acusaciones de hipocresía que Henry había lanzado. El salón que minutos antes había sido un tribunal improvisado, ahora parecía más bien un campo de batalla donde la Francia de posguerra luchaba consigo misma, intentando definir qué significaba realmente la liberación y quién merecía ser liberado. Una vez fuera, en el aire fresco de la tarde, Marguerite respiró profundamente por primera vez en horas. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando las calles de Saint-Martin en una luz dorada que contrastaba dramáticamente con la oscuridad moral que acababan de presenciar. «¿Es cierto lo de Karl?», preguntó, su voz apenas un susurro. Henry asintió gravemente. «Fue delatado por alguien de Saint-Martin. Todavía no sabemos quién. Intentaron extraerle información sobre su red de contactos. No habló. La imagen de Karl Müller, el profesor de literatura convertido en oficial reluctante, muriendo solo en una celda de Rennes, fiel hasta el final a una causa que no era originalmente suya, provocó en Marguerite un dolor agudo. No había sido amor lo que los unía, sino algo quizás más profundo. Un reconocimiento mutuo de humanidad en tiempos inhumanos, una complicidad en mantener viva la decencia cuando todo a su alrededor conspiraba para extinguirla. Caminaron en silencio por callejuelas secundarias, evitando la calle principal donde ya se reunían pequeños grupos discutiendo acaloradamente los eventos en el ayuntamiento. A lo lejos, se escuchaban gritos provenientes del edificio municipal, indicando que la confrontación continuaba. «¿A dónde vamos?», preguntó Marguerite finalmente. «A mi estudio primero. Tengo un vehículo preparado. Debes salir de Saint-Martin hoy mismo. La comandancia regional te espera en Lyon. Te necesitan allí para coordinar la transición. Hay documentación que debe ser procesada, contactos que mantener, redes que proteger. ¿Y las otras mujeres? Louise, las hermanas Petit». Marguerite no podía evitar pensar en aquellas que quedaban atrás, aún vulnerables a la justicia improvisada del comité, o lo que quedara de él. Henry se detuvo y la miró con una mezcla de pesar y determinación. «No podemos salvarlas a todas, Marguerite. No hoy. Pero lo que acaba de suceder en el ayuntamiento tal vez haga que el comité reconsidere sus métodos. He enviado comunicación a la comandancia aliada en Orleans. Llegarán mañana con autoridad para supervisar cualquier proceso de depuración. Hasta entonces». Dejó la frase inconclusa, pero su significado era claro. Hasta entonces, algunas mujeres sufrirían el destino que Marguerite había evitado por poco. El estudio de Henry ocupaba un pequeño edificio de 2 plantas cerca del río. La planta baja servía como espacio para retratos y revelado, mientras que el piso superior era su vivienda. Al entrar, cerró con llave y corrió las cortinas, sumiendo el espacio en una penumbra protectora. «Tenemos 1 hora antes de que las cosas se calmen lo suficiente para que puedas salir del pueblo», explicó, dirigiéndose a un armario del que extrajo una maleta pequeña. «He reunido algunos documentos que necesitarás llevar a Lyon. Identificaciones falsas, informes de movimientos de tropas alemanas en retirada, ubicaciones de posibles bolsas de resistencia nazi. La comandancia los espera». Mientras Henry organizaba los documentos, colocándolos cuidadosamente en compartimentos secretos dentro del forro de la maleta, Marguerite recorrió el estudio con la mirada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías.
Algunas mostraban paisajes bucólicos de antes de la guerra, el río en primavera, los viñedos en otoño, parejas sonriendo en días de mercado. Otras, cuidadosamente ocultas tras cortinas, revelaban la ocupación, soldados alemanes patrullando las calles, carteles de propaganda, largas filas para el racionamiento, rostros marcados por el hambre y el miedo. Una fotografía en particular llamó su atención. Mostraba una plaza en un pueblo vecino durante su liberación. En el centro, una mujer arrodillada, con la cabeza completamente rapada, rodeada por una multitud que vitoreaba mientras un hombre pintaba una esvástica en su frente. La expresión de la mujer, una mezcla de vergüenza, terror y una dignidad obstinada que se negaba a ser completamente aniquilada, atravesó a Marguerite como un cuchillo. «Chinon», explicó Henri al notar su mirada. «Hace 3 días. Fue la primera purificación que documenté». «¿Cuántas has visto?», preguntó Marguerite, incapaz de apartar los ojos de la imagen. «Demasiadas. Está sucediendo en toda Francia. Chinon, Saumur, Tours, Amboise. Cada pueblo liberado pasa por lo mismo. Quizás decenas de miles de mujeres en total, algunas culpables de colaboración real, la mayoría simplemente chivos expiatorios para una nación que necesita purgar su vergüenza». Marguerite se estremeció, consciente de que, sin la intervención de Henri, ella podría haber sido la mujer de esa fotografía, o algo peor. «¿Por qué las documentas?» «Porque alguien debe hacerlo», respondió él, su voz cargada de una emoción contenida. «Alguien debe mostrar que la liberación también tiene su lado oscuro, que la justicia sin proceso no es justicia, que los oprimidos pueden convertirse rápidamente en opresores cuando se les da la oportunidad. Porque algún día, cuando la euforia de la liberación pase, Francia deberá confrontar lo que hizo en estos días, y necesitará evidencia». Un ruido en la calle interrumpió la conversación. Se acercaron cautelosamente a la ventana y entreabrieron las cortinas lo suficiente para ver qué sucedía. Un grupo de aproximadamente 20 personas avanzaba por la calle, liderado por Marcel Dufour y otros miembros del comité. Llevaban a las 8 mujeres restantes, incluidas Louise y las hermanas Petit. Todas tenían las manos atadas a la espalda y eran empujadas sin gentileza hacia la plaza central, donde una plataforma improvisada había sido erigida durante la tarde. «Va a suceder de todos modos», murmuró Marguerite, horrorizada. Henri cerró los ojos un momento como si intentara borrar la imagen. Luego tomó una decisión. «Quédate aquí. Cierra con llave. No abras a nadie, excepto a mí». «¿A dónde vas?» «A hacer mi trabajo», respondió tomando su cámara. «Alguien debe documentar esto, para que algún día Francia se vea obligada a confrontar lo que hizo en nombre de la purificación, para que estas mujeres no sean solo víctimas anónimas de un momento de locura colectiva, sino testigos cuyo sufrimiento eventualmente testificará contra sus verdugos». Antes de que Marguerite pudiera protestar, Henri había salido del estudio, ajustando su cámara mientras caminaba con determinación hacia la plaza. Lo observó alejarse, una figura solitaria moviéndose contra la corriente de una multitud que fluía en dirección opuesta, atraída por el espectáculo de humillación que estaba a punto de comenzar. Marguerite cerró la puerta con llave como le había indicado, pero no pudo quedarse quieta. La idea de permanecer pasiva mientras otras mujeres sufrían el destino que ella había evitado por poco le resultaba insoportable. Subió al segundo piso, donde una ventana orientada hacia el sur ofrecía una vista parcial de la plaza central. Desde allí, protegida por las sombras del apartamento, podría presenciar lo que sucedería sin ser vista. Lo que vio quedaría grabado en su memoria para siempre, imágenes tan vívidas y perturbadoras como las fotografías que Henri estaba tomando en ese mismo momento. Habían erigido una plataforma provisional en el centro de la plaza, frente a la fuente ornamental que había sido el orgullo del pueblo antes de la guerra. Las 8 mujeres estaban alineadas en ella, expuestas a la vista de una multitud creciente. Hombres, mujeres e incluso niños se habían reunido, atraídos por un espectáculo que combinaba justicia, humillación y un extraño tipo de entretenimiento macabro. Marcel Dufour se dirigió a la multitud con un megáfono, sus palabras apenas audibles desde la distancia donde se encontraba Marguerite. Pero no necesitaba escuchar para entender lo que estaba sucediendo. La performance de la purificación seguía un guión bien establecido que se repetía en pueblos y ciudades a través de la Francia liberada. Primero, la lectura de cargos, cada acusación recibida con abucheos y gritos de la multitud. Luego, la sentencia, rapado público, marca con insignia alemana, desfile por las calles. Para algunas, dependiendo de la gravedad percibida de su crimen, desnudez parcial o total. Las hermanas Petit fueron las primeras. 2 hombres se acercaron con tijeras y maquinillas de afeitar. La multitud rugió de aprobación cuando los primeros mechones rubios cayeron sobre la plataforma. Las jóvenes lloraban, pero nadie las escuchaba.
Nadie quería escucharlas. Su dolor, su humillación, se habían convertido en una ofrenda colectiva, un sacrificio en el altar de la purificación nacional. Solange Petit, la mayor, de apenas 20 años, intentó mantener la dignidad, manteniendo la espalda recta mientras sus largos cabellos dorados, que había cuidado con orgullo toda su vida, caían al suelo en mechones gruesos. Su hermana Marie, 2 años menor, se derrumbó completamente, sollozando incontrolablemente mientras las tijeras hacían su trabajo brutal. Cuando terminaron, ambas cabezas estaban completamente rapadas, dejando expuestos cueros cabelludos pálidos y vulnerables que sangraban ligeramente donde la maquinilla había rozado demasiado cerca. Louise Martin fue la siguiente. La mujer mayor mantuvo los ojos cerrados durante todo el proceso, como si, al no ver lo que sucedía, pudiera transportarse mentalmente a otro lugar, lejos de la plaza, lejos de la multitud, lejos de la vergüenza. Mientras observaba, Marguerite divisó a Henry moviéndose entre la multitud, su cámara capturando cada momento de la degradación pública. No fotografiaba con la avidez de quienes buscaban un recuerdo de la humillación, sino con la precisión metódica de un cronista que sabe que algún día esas imágenes servirán como evidencia. Su rostro, visible ocasionalmente cuando se movía entre la gente, mostraba una concentración intensa mezclada con dolor evidente. Documentar el sufrimiento era necesario, pero nunca fácil. El ritual continuó durante casi 2 horas. Cuando terminó, 8 mujeres con cabezas rapadas, algunas con esvásticas pintadas en la frente, fueron obligadas a caminar por las calles principales de Saint-Martin, seguidas por una multitud que las insultaba, escupía y, en algunos casos, golpeaba con palos o piedras. El Tour de la Vergüenza, como sería conocido más tarde, culminó de vuelta en la plaza, donde las mujeres fueron fotografiadas oficialmente para un registro de colaboradores, antes de ser llevadas al sótano del ayuntamiento. Marguerite se apartó de la ventana, incapaz de seguir mirando. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas contra el pecho, luchando contra náuseas provocadas no solo por lo que había presenciado, sino por la comprensión de que la liberación, tan anhelada durante 4 largos años, había llegado con su propio tipo de terror. La purificación, comprendió, nunca era limpia. Siempre implicaba sangre, siempre requería víctimas, siempre dejaba cicatrices que ninguna celebración posterior podría borrar completamente. Henry regresó cuando ya anochecía. Su rostro mostraba el agotamiento y el horror de lo que había documentado. Entró sin decir palabra. Colocó su cámara sobre una mesa con inusual brusquedad, como si el objeto mismo estuviera contaminado por las imágenes que contenía, y se dirigió directamente a un armario donde guardaba una botella de coñac. Sirvió 2 vasos y ofreció uno a Marguerite. «¿Cómo están?», preguntó ella en cuanto él pareció dispuesto a hablar. «Vivas», respondió Henry, apurando su bebida de un solo trago. «Las han encerrado en el sótano del ayuntamiento. Mañana las trasladarán a un centro de detención en Tours para una investigación más exhaustiva». «¿Qué significa eso?». «Nadie lo sabe con certeza. Algunos de estos casos terminan en tribunales formales donde al menos existe la posibilidad de defensa legal. La mayoría simplemente desaparece en el sistema. Las mujeres son liberadas eventualmente, después de semanas o meses, marcadas para siempre por lo que han sufrido». Henry se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el rostro en un gesto de fatiga absoluta. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono amargo que Marguerite nunca había escuchado antes. «Lo peor es que esto está sucediendo con el consentimiento tácito de las nuevas autoridades. La Francia libre mira hacia otro lado mientras miles de mujeres son castigadas sin juicio. Es más fácil permitir que la población canalice su ira contra ellas que enfrentar las preguntas incómodas sobre quiénes realmente se beneficiaron de la ocupación. Porque si comenzamos a investigar seriamente la colaboración, tendremos que admitir que fue un fenómeno mucho más amplio y complejo que algunas mujeres durmiendo con alemanes. Tendríamos que examinar industrias enteras, instituciones gubernamentales, la iglesia, la prensa. Y eso es demasiado difícil, demasiado doloroso, demasiado disruptivo para un país que necesita reconstruirse». Marguerite se acercó a él y puso una mano sobre su hombro. «Tú lo has documentado. Algún día tus fotografías hablarán». «Algún día», repitió él amargamente. «Mientras tanto, tenemos que sacarte de aquí. El coche está listo. Partiremos en 1 hora, cuando la oscuridad sea completa». «¿Vendrás conmigo a Lyon?». Henry negó con la cabeza. «No puedo. Mi trabajo aquí no ha terminado. Hay más purificaciones planeadas en pueblos cercanos. Alguien debe registrar lo que está pasando, para que la historia no pueda negarlo después». Mientras esperaban la hora de partir, Marguerite ayudó a Henry a revelar las fotografías tomadas ese día. Trabajaron en silencio en el cuarto oscuro improvisado, el único sonido el tic-tac del reloj y el chapoteo de los químicos en las bandejas.
El proceso de revelado tenía algo de ritual sagrado. En la oscuridad rojiza de la habitación, iluminados solo por la débil luz de seguridad, ambos participaban en un acto que era simultáneamente técnico y profundamente moral. Dar permanencia a momentos que la sociedad preferiría olvidar. Transformar el sufrimiento efímero en testimonio duradero. Las imágenes que aparecían lentamente en el papel fotográfico contaban una historia que las palabras difícilmente podrían capturar. Rostros contraídos por el odio colectivo, manos levantadas en puños amenazadores, bocas abiertas en gritos inaudibles, y en el centro de cada imagen, mujeres con expresiones que oscilaban entre el terror, la resignación y, en algunos casos, un tipo de dignidad desafiante que sobrevivía incluso a la humillación más brutal. Una fotografía en particular captó la atención de Marguerite. Mostraba a Louise Martin de perfil, su cabeza recién rapada, mientras una niña de no más de 10 años le arrojaba algo. Parecía ser barro o excrementos. La expresión de la niña era lo más perturbador. Una mezcla de diversión y crueldad aprendida que parecía fuera de lugar en un rostro tan joven. La aprendemos temprano, ¿no es cierto?, murmuró Marguerite. La crueldad, el castigo, la idea de que algunas personas merecen sufrir. Henry asintió gravemente mientras colgaba la fotografía para que se secara. Es el ciclo. Los oprimidos se convierten en opresores. Los que sufren humillación aprenden a humillar a otros. Francia pasará décadas intentando olvidar lo que está sucediendo ahora mismo en sus plazas y calles. Mientras trabajaban, Henry le contó más sobre su propio papel en la resistencia. Como fotógrafo, había tenido acceso a lugares y personas normalmente vedados a la mayoría. Su cámara, herramienta de su oficio, había servido también como instrumento de espionaje. Instalaciones militares fotografiadas aparentemente como fondos para retratos de oficiales. Documentos capturados accidentalmente en imágenes que luego eran ampliadas y estudiadas. Rostros de colaboradores y agentes de la Gestapo preservados para futura referencia. Mi padre era fotógrafo antes que yo, explicó mientras organizaba los negativos meticulosamente. Documentó la Primera Guerra Mundial en las trincheras. Murió cuando yo tenía 12 años, pero me enseñó que la fotografía no es solo arte o registro, es testimonio, es memoria. Es, a veces, la única justicia que algunas personas recibirán jamás. Cuando las últimas fotografías estuvieron secas, Henry las organizó cuidadosamente y las guardó en un sobre que selló y escondió bajo una tabla suelta del suelo, junto con docenas de otros sobres similares que contenían su archivo secreto de la ocupación. Algún día, dijo, como prometiéndoselo a sí mismo, la hora de partida llegó demasiado rápido. Henry había preparado un pequeño automóvil, un Citroën destartalado que había pertenecido a un médico judío deportado en 1942. El combustible era escaso en toda Francia, pero Henry había logrado acumular suficiente para el viaje a Lyon, principalmente a través de intercambios con granjeros locales que pagaban sus sesiones fotográficas con productos agrícolas y ocasionalmente gasolina obtenida del mercado negro. Salieron de Saint-Martin por un camino secundario, evitando los controles que el comité había establecido en las principales vías de acceso. La noche era oscura, sin luna, ideal para un viaje que debía pasar desapercibido. Marguerite miró por última vez las luces del pueblo que desaparecían en la distancia, un lugar donde había nacido, crecido, amado y sufrido, un lugar que ahora la expulsaba bajo la amenaza de una violencia ritualizada que transformaba la vergüenza colectiva en espectáculo punitivo. ¿Volveré algún día?, preguntó, más para sí misma que para Henry. Quizás, respondió él, concentrado en el camino apenas iluminado por los faros parcialmente cubiertos, para evitar llamar la atención de patrullas. Cuando Francia esté lista para confrontar lo que hizo. Cuando estas purificaciones sean reconocidas como lo que realmente son, no justicia, sino venganza colectiva contra los blancos más fáciles. Pero eso podría tardar décadas, Marguerite. Algunas heridas son demasiado dolorosas para ser examinadas mientras están frescas. Viajaron en silencio durante horas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ocasionalmente se cruzaban con vehículos militares aliados, pero nadie los detuvo. Francia estaba demasiado ocupada liberándose, luchando aún contra bolsas de resistencia alemana, intentando establecer un nuevo orden entre las ruinas del antiguo. Los controles de carretera estaban principalmente orientados a capturar alemanes rezagados o colaboradores importantes en fuga, no a una pareja aparentemente ordinaria en un automóvil decrépito. En la madrugada, mientras el horizonte comenzaba a aclararse, Henry finalmente habló de lo que ambos habían evitado discutir, el significado más amplio de lo que habían presenciado. Lo que está sucediendo ahora, estas purificaciones, no es solo sobre castigo, es sobre reescribir la historia. Francia necesita crear un mito de resistencia universal, donde todos lucharon contra el ocupante,
donde la colaboración fue mínima y limitada a unos pocos traidores. La realidad, como sabemos, fue mucho más complicada. La mayoría se adaptó, colaboró en pequeñas formas diarias, hizo lo que debía para sobrevivir. Las mujeres acusadas de colaboración horizontal son el chivo expiatorio perfecto. Castigándolas tan visiblemente, la comunidad pretende purificarse a sí misma de su propia complicidad. Es más fácil rapar la cabeza de una mujer que examinar cómo toda una sociedad funcionó bajo ocupación. Marguerite consideró sus palabras. Henri había articulado algo que ella había sentido intuitivamente, que la violencia contra las femmes tendues no era simplemente justicia distorsionada, sino un acto simbólico mucho más complejo y perturbador, una transferencia de culpa colectiva a víctimas individuales, una manera de dibujar líneas claras entre resistentes y colaboradores cuando la realidad había sido un continuo de grises. ¿Y tu trabajo? ¿Tus fotografías? Algún día serán evidencia de que la verdad es más compleja que el mito, de que la liberación tuvo su propio tipo de terror, de que miles de mujeres fueron castigadas sin juicio por una nación demasiado ansiosa por olvidar sus propias faltas. No espero que se publiquen pronto, quizás en 10 años, quizás en 20, pero cuando Francia esté lista para una reflexión honesta sobre este periodo, mis imágenes estarán allí, junto con las de otros fotógrafos que también han documentado estos momentos. Llegaron a las afueras de Lyon cuando el sol ya estaba alto. La ciudad mostraba signos de los combates recientes. Edificios dañados, barricadas aún no completamente desmanteladas, patrullas militares en las calles, pero también había señales de vida renovada. Cafés abiertos, personas haciendo cola para compras, niños jugando en parques, la normalidad intentando restablecerse entre los escombros de la guerra. El contacto de la resistencia los esperaba en una cafetería cerca de la estación de tren, un hombre de aspecto ordinario que leía un periódico y fumaba un cigarrillo. Vestido con un traje gastado pero impecablemente limpio. Podría haber sido un oficinista, un profesor, un funcionario menor. Su normalidad era su mejor disfraz. Antes de separarse, Marguerite tomó las manos de Henri entre las suyas. Sus dedos, ásperos por los químicos fotográficos, se entrelazaron brevemente con los de ella, creando una conexión física que expresaba todo lo que las palabras no podían. Prométeme que sobrevivirás a esto, que tus fotografías sobrevivirán. Lo prometo, respondió él. Cuando la guerra termine completamente, cuando Francia esté lista para mirar su reflejo sin apartar la vista, estaré allí con mis imágenes. Y quizás, entonces, podamos comenzar a construir un país donde la justicia no requiera víctimas, donde la memoria no sea selectiva, donde la verdad no tenga que esperar décadas para ser reconocida. Se separaron con la promesa de mantener contacto a través de canales seguros establecidos por la resistencia. Henri regresaría a Saint-Martin para continuar su trabajo de documentación, mientras Marguerite comenzaría una nueva vida en Lyon, utilizando sus habilidades para ayudar en la reconstrucción de Francia. Marguerite abordó un tren hacia el sur aquella tarde, con una nueva identidad, nuevos documentos, una nueva misión como enlace con células de resistencia que seguían operando en zonas aún no completamente liberadas. Su historia en Saint-Martin-sur-Loire había terminado, pero la historia más amplia de la que formaba parte apenas comenzaba a escribirse. Henri Clement regresó a Saint-Martin 3 días después. Continuó documentando meticulosamente las purificaciones, no solo en su pueblo, sino en toda la región. Sus fotografías, escondidas bajo el suelo de su estudio, crecieron hasta formar un archivo de casi 2000 imágenes, un registro visual de una justicia pervertida que la Francia oficial preferiría olvidar. En los meses y años que siguieron, la historia de las femmes tendues, mujeres rapadas, se convirtió en un secreto a voces. Estimaciones posteriores sugieren que entre 20.000 y 30.000 mujeres sufrieron este tipo de justicia popular tras la liberación. La mayoría nunca recibió un juicio formal. Muchas nunca se recuperaron del trauma y la humillación. Algunas se suicidaron. Otras abandonaron sus comunidades para siempre, buscando el anonimato en grandes ciudades donde su cabeza rapada eventualmente dejaría de ser una marca visible de su supuesta traición. La Francia oficial guardó silencio sobre estas purificaciones durante décadas. Los libros de historia celebraban la resistencia heroica y minimizaban tanto la colaboración como la venganza que siguió. Las fotografías, como las de Henri Clement, raramente se exhibían, relegadas a archivos polvorientos o colecciones privadas. El caso de Marguerite Beaufort fue excepcional. Una de las pocas mujeres acusadas que escapó a la humillación pública, su historia permaneció mayormente desconocida fuera de los círculos de la resistencia. En Lyon adoptó el nombre de Marguerite Lambert y trabajó como traductora para las fuerzas aliadas durante el resto de la guerra, utilizando su conocimiento de alemán e inglés.
idiomas que había aprendido en la escuela y perfeccionado durante la ocupación. Ocasionalmente, recibía noticias de Saint-Martin a través de mensajeros de la resistencia. Supo que Marcel Dufour había sido eventualmente apartado del Comité de Liberación cuando autoridades oficiales tomaron el control, que Louis Martin había regresado a su panadería después de 3 meses de detención, su cabeza aún rapada, su dignidad rota, pero no destruida, que las hermanas Petit habían abandonado el pueblo, supuestamente hacia París, donde esperaban perderse en el anonimato de la gran ciudad, que el taller de costura de Marguerite había sido ocupado por otra mujer, sin mención del compartimento secreto bajo el probador. Henri continuó enviándole fotografías ocasionalmente, imágenes que documentaban la lenta recuperación de Francia. Edificios reconstruidos, campos nuevamente cultivados, celebraciones de aniversarios de liberación cada vez más elaboradas y mitificadas. Nunca incluía las otras fotografías, las de las purificaciones, pero ambos sabían que existían, testimonio silencioso esperando su momento. No fue hasta finales de los años 70 que historiadores comenzaron a examinar críticamente este episodio oscuro de la liberación. Investigadores como Fabrice Virgili en Francia y Coran Lawrence en Gran Bretaña desenterraron archivos olvidados, recopilaron testimonios de supervivientes ya ancianas, analizaron fotografías como las tomadas por Henri Clement. Descubrieron un patrón perturbador. Las mujeres castigadas por colaboración horizontal eran desproporcionadamente pobres, vulnerables o marginadas. Pocas mujeres de clase alta o con conexiones políticas sufrieron el mismo destino, incluso cuando su colaboración con los ocupantes había sido más significativa y deliberada. También quedó claro que la colaboración horizontal había servido como una categoría amplia que englobaba comportamientos muy diversos. Desde relaciones románticas genuinas con soldados alemanes hasta violaciones, desde prostitución por supervivencia hasta simples interacciones sociales malinterpretadas. La justicia popular, incapaz o no dispuesta a hacer distinciones, las había tratado a todas por igual, aplicando un castigo que atacaba específicamente su feminidad, transformando sus cuerpos en sitios de humillación pública y purificación simbólica. En 1984, 40 años después de la liberación, una exposición titulada La otra liberación se inauguró en París. En ella, por primera vez, las fotografías de Henri Clement, junto con las de otros fotógrafos anónimos, fueron mostradas al público. La exposición causó controversia y rechazo inicial, pero también comenzó un proceso doloroso de reconocimiento nacional. Francia comenzaba, tardíamente, a confrontar uno de los aspectos más oscuros de su historia reciente. Marguerite Beaufort nunca regresó a Saint-Martin-sur-Loire. Después de la guerra, se estableció en Marsella, donde abrió una pequeña tienda de costura. Se casó en 1947 con Jacques Moreau, un profesor universitario que había pasado la guerra en un campo de prisioneros en Alemania. Tuvieron 2 hijos, Pierre, nombrado en honor a su primer esposo, y Marie. Nunca les habló de Saint-Martin, de Karl Müller, de lo que casi le sucede aquel día de agosto de 1944, pero guardó una copia de cada fotografía que Henri Clement publicó o exhibió, un archivo personal de una historia que era simultáneamente suya y colectiva. Henri Clement alcanzó reconocimiento internacional en los años 60 por sus fotografías de la liberación y posguerra francesa. Sus imágenes fueron comparadas con las de Robert Capa y Henri Cartier-Bresson por su poder compositivo y su capacidad para capturar momentos históricos con una inmediatez visceral. Cuando le preguntaban sobre sus fotografías más difíciles, las de las femmes tondeuses, siempre respondía lo mismo. No las tomé para juzgar, sino para recordar, para que Francia no pueda pretender que no sucedió, para honrar a aquellas mujeres cuya humillación se convirtió en el precio de nuestra pretensión colectiva de inocencia. Henri y Marguerite mantuvieron correspondencia durante décadas. Nunca volvieron a verse en persona, como si temieran que un reencuentro pudiera desenterrar recuerdos demasiado dolorosos, o tal vez porque sus vidas habían tomado rumbos incompatibles con un retorno al pasado. Pero sus cartas, cuidadosamente guardadas por ambos, trazaban la evolución de 2 personas cuyas vidas habían sido definidas por un momento histórico que pocos querían recordar, pero que ellos se negaban a olvidar. En 1990, poco antes de su muerte, Henri Clement recibió una carta de Louise Martin, la panadera de Saint-Martin, a quien había fotografiado siendo humillada 46 años antes. La carta era breve. Gracias por no dejar que nos olvidaran. Gracias por no permitir que Francia olvidara lo que nos hizo. Adjunta a la carta había una fotografía de Louise en su panadería, rodeada de nietos, su cabeza ahora cubierta de cabello blanco, su rostro marcado por arrugas, pero con ojos que mostraban una dignidad recuperada, una vida reconstruida a pesar de todo.
Henri envió una copia de esta carta y fotografía a Marguerite. Fue su último intercambio antes de que él falleciera de cáncer de pulmón en marzo de 1991. Su archivo fotográfico fue donado al Museo de la Resistencia y Deportación en Lyon, donde finalmente recibió el reconocimiento institucional que había eludido durante décadas. Marguerite Beaufort murió en 2003, a los 83 años. Entre sus pertenencias, sus hijos encontraron un manuscrito titulado Testimonios, donde había registrado meticulosamente su experiencia durante la ocupación y los primeros días de la liberación. El manuscrito fue publicado póstumamente en 2005, convirtiéndose en una fuente importante para historiadores interesados en la experiencia femenina durante la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno de las femmes tendues sigue siendo un capítulo incómodo en la historia de la liberación francesa. Representa la línea difusa entre justicia y venganza, entre purificación comunitaria y violencia ritual, entre memoria histórica y mito nacional. Las fotografías que documentan estas purificaciones, incluyendo las de Henri Clement, nos recuerdan que la liberación, como la ocupación, tuvo sus propias víctimas, sus propios verdugos, y que la distinción entre ambos a veces es más borrosa de lo que quisiéramos creer. Lo que los soldados franceses y civiles hicieron a las mujeres acusadas de colaboración horizontal tras la liberación sigue siendo un recordatorio perturbador de cómo la justicia puede pervertirse cuando se convierte en espectáculo, de cómo el trauma colectivo puede transformarse en violencia ritualizada y de cómo las mujeres, a lo largo de la historia, han soportado de manera desproporcionada el peso de la vergüenza nacional, convertidas en símbolos vivientes de traición cuando la nación necesita purificarse a sí misma. Como escribió Marguerite Beaufort en sus memorias, la verdadera resistencia no terminó con la liberación. Para algunas de nosotras apenas comenzaba. La resistencia contra el olvido, contra la simplificación de la historia, contra la narrativa cómoda que permite a una nación mirarse al espejo sin ver las manchas de sangre en sus manos. La memoria también es una forma de resistencia, quizás la más importante de todas. En 2015, 71 años después de la liberación, el gobierno francés reconoció oficialmente por primera vez la injusticia de las purificaciones. En una ceremonia sobria en París, se develó un monumento dedicado a las femmes tendues. La inscripción, simple pero poderosa, dice: a todas aquellas mujeres cuyos cuerpos se convirtieron en campos de batalla de la memoria nacional. La Francia de hoy recuerda. La Francia de hoy pide perdón. Entre los asistentes a la ceremonia estaba Marie Moreau, hija de Marguerite Beaufort. Llevaba consigo una copia de la fotografía que Henri Clement había tomado en Chinon en 1944. La imagen que su madre había contemplado en el estudio del fotógrafo el día que escapó al destino que mostraba. La colocó cuidadosamente junto a la base del monumento, junto con una rosa roja. «Por ti, mamá», susurró, «por todas ellas».